Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Brecha del Destino. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Kyle cruzó rápidamente sus brazos, protegiéndose del golpe entrante. A pesar de ello, la fuerza detrás del golpe fue suficiente para mandarlo a volar por los aires, su cuerpo estrellándose contra la pared de la sala, un pequeño quejido de dolor saliendo de sus labios. Se levantó, jadeando en busca de aire y escupiendo a un lado algo de sangre. Sus ojos negros observaron a su oponente. Ni nada más ni nada menos que el propio príncipe Saiyajin, Vegeta. En un rincón, se encontraban Nappa y Raditz, ambos observando con indiferencia el combate, como si ya supieran de antemano cuál sería el desenlace. Kyle apretó los dientes en señal de frustración, saliendo disparado una vez más contra su oponente. Sus puños se movieron de un lado a otro, intentando conectar un golpe contra Vegeta, pero este último balanceaba su cuerpo de un lado a otro con facilidad, como si sus movimientos fueran a cámara lenta para él. Kyle giró rápidamente sobre sí mismo, lanzando una patada giratoria a la altura del rostro de Vegeta, pero, para su sorpresa, el príncipe había logrado alzar a tiempo un antebrazo, bloqueando el golpe con facilidad. Antes de que Kyle pudiera reaccionar, Vegeta estrelló un puñetazo contra la boca de su estómago. Los ojos del Saiyajin se abrieron ante el golpe, cayendo de rodillas, todo el aire saliendo de sus pulmones, mientras tosía en busca de nuevo aire. Kyle no tuvo mucho tiempo para recuperarse, antes de que una patada se estrellara contra su rostro, mandándolo a volar contra una pared, todo el lugar temblando ante el impacto. A pesar de ello, Kyle intentó levantarse una vez más, ignorando su visión borrosa y la sangre que caía ahora por su nariz rota. Es suficiente por hoy, Kyle. Las palabras del príncipe Vegeta no eran una cuestión. Eran una afirmación. Una orden. No dejaba lugar a discusión. Levanta tu trasero y vete a un tanque de recuperación. Te estaremos esperando en el comedor. Fueron las palabras del príncipe Saiyajin, antes de voltearse y comenzar a caminar. Ni Nappa ni Raditz necesitaron recibir una orden, rápidamente siguiendo a Vegeta. Kyle solo observó cómo el trío abandonaba el lugar, antes de levantarse ejerciendo todo el esfuerzo que podía en aquel momento. Jadeó en busca de aire, apoyándose contra la pared y comenzando a caminar, abandonando la sala. El trayecto a través de los pasillos fue agonizante y eterno, con cada paso que daba podía sentir como su conciencia se deslizaba cada vez más de él. Sin embargo, él se mantuvo firme. No caería inconsciente en mitad del pasillo, no. Llegaría por propia cuenta al ala médica. Después de un largo camino, logró finalmente llegar a dicho lugar. Allí de pie se encontraba un hombre de avanzada edad, una barba canosa sobre su rostro arrugado, su cabeza totalmente carente de cabello alguno. Dicho hombre volvió su mirada hacia Kyle. «Oh, ¿eres tú?». El hombre no parecía sorprendido de su estado ni de tan siquiera verlo en el lugar. En su lugar, se dirigió hacia el tanque de recuperación más cercano, comenzando a prepararlo. «Desvístete, ya conoces el procedimiento». Fueron las palabras del hombre. El hombre no se lo tuvo que repetir dos veces a Kyle. El Saiyajin se removió su armadura, junto al resto de su ropa quedando completamente desnudo, sin ningún tipo de pudor. Se dirigió hacia el tanque de recuperación, intentando ignorar el dolor que inundaba su cuerpo. Ingresó en su interior, observando cómo el hombre le colocaba una mascarilla de oxígeno junto a otros cables, para comprobar en todo momento sus constantes. La puerta del tanque de recuperación se cerró, el familiar líquido verde comenzando a inundar su interior. En cuestión de pocos segundos, todo el cuerpo de Kyle fue sumergido por completo en aquel líquido. Los ojos de Kyle observaron a través del cristal algún punto perdido del ala médica, hundido en sus propios pensamientos. Habían pasado varios años desde que había ingresado al escuadrón de Vegeta. Al inicio, su relación con el príncipe no era la mejor, tal como se cabría de esperar. Sin embargo, a medida que cumplían codo con codo misiones de purga, o llevaban a cabo sus habituales combates de práctica, aprendió cosas acerca del príncipe Saiyajin que tanto se enorgullecía de su título. Sí, era un idiota. Un egocéntrico que se creía importante por ser príncipe de una raza extinta. Un individuo tan cegado en su propia grandeza, que miraba a todos por encima del hombro como si fueran meros insectos. Y a pesar de ello, con el pasar del tiempo, él aprendió a respetar su poder. Quizás el príncipe Saiyajin hablaba mucho y era un idiota sin remedio, pero no cabía ningún tipo de duda que sabía cómo pelear y que era poderoso.
Aquello era suficiente para ganarse el respeto de cualquier Saiyajin. Los párpados de Kyle comenzaron a pesar, sus ojos cerrándose por unos instantes. Quizás no existiera un respeto mutuo. Después de todo, dudaba mucho que con la actitud del príncipe Saiyajin, Vegeta tuviera respeto hacia alguien. Solo pensaba en sí mismo y en nadie más. Sin embargo, después de todos los años que había pasado junto a Vegeta, había aprendido algo del príncipe Saiyajin. Y eso era que odiaba a Freezer. La ambición de Vegeta era grande, quizás imposible, y esa ambición era ver la caída de Freezer con sus propios ojos y a ser posible, bajo sus propias manos. Siendo sinceros, no es como si él tuviera un gran respeto hacia Freezer. Claro, el demonio del frío era poderoso, muy posiblemente el ser más poderoso del universo, pero, había comprobado de primera mano cómo trataba a los Saiyajin. Los despreciaba, los trataba como una raza inferior, eran básicamente los simios del ejército. Él odiaba a Freezer. De hecho, tanto Vegeta, como Nappa y Raditz compartían ese mismo odio hacia el Arcosiano. La cuestión era, que ninguno de ellos podía hacer algo para cambiar la situación actual. Lo único que podían hacer era esperar. Esperar y esperar hasta que la situación indicada hiciera su aparición. Y entonces, Freezer probaría de primera mano porque no podías despreciar a un Saiyajin así como así. Con eso en mente, sus ojos se cerraron por completo, cayendo en la inconsciencia. Cambio de punto de vista. Kyle se dirigió al comedor después de recuperarse de sus heridas, armadura y rastreador puestos. Los ojos del Saiyajin se pasearon por el extenso comedor, ignorando por completo las miradas del resto de soldados del ejército. Algunos lo miraban como si fuera un simple mono que había escapado de un zoo. Otros lo miraban con cierta cautela. Y otros simplemente se reían de él. Sus ojos negros no tardaron en localizar a su escuadrón, dirigiéndose de inmediato hacia la mesa y sentándose entre Nappa y Raditz. Ya era hora. Vegeta no tardó en mostrar su descontento por su tardanza, aunque fue solo eso. Unas palabras de desaprobación, nada más. Tenemos una misión de purga en una semana. El viaje nos debería llevar alrededor de 9 meses. ¡Qué fastidio! Odio este tipo de viajes tan largos. Fueron las protestas de Nappa, el Saiyajin más anciano con un ceño evidente en su rostro. Solo espero que merezca la pena tanta espera. En nuestra última misión, los habitantes no resultaron ser más que simples debiluchos. Dijo Nappa. Y deberías esperar lo mismo de esta misión. Por lo que he podido averiguar, el nivel de poder promedio del planeta no es la gran cosa. Ninguno de nosotros debería tener problemas con sus habitantes. Dijo Vegeta con indiferencia. Aquello provocó que Nappa frunciera levemente el ceño, claramente decepcionado ante la falta de reto. Kyle optó por no decir nada. Una nueva misión, si lo que decía Vegeta era cierto, entonces en esta misión tampoco encontraría un desafío decente, ¿cómo se suponía que iba a hacerse más fuerte, si era incapaz de encontrarse con oponentes dignos? Al menos durante estos tiempos de descanso, podía tener su enfrentamiento habitual contra Vegeta. Era el único motivo por el cual estaba avanzando. Sin embargo, he escuchado que después de cumplir con esta misión, podríamos tener algo interesante entre manos. Comentó Vegeta con una pequeña sonrisa. Aquello logró atraer la atención de los 3 Saiyajin sentados en alrededor de la mesa, que dirigían sus miradas hacia el príncipe Saiyajin. Un planeta donde podríamos tener un auténtico reto entre manos. Según dicen, sus habitantes cuentan con un poder decente. Uno de ellos quizás no sea un problema, pero varios de ellos, podría llegar a ser un incordio. Comentó el príncipe. Eso suena más interesante. Nappa no tardó en mostrar su alegría ante aquella noticia. Un planeta donde finalmente podemos tener algo de acción. Sin duda alguna nos podremos divertir. Exclamó Nappa. Pero antes de nada, debemos cumplir con la primera misión de purga que tenemos asignada. Dijo Vegeta. ¿Realmente ese planeta podría suponer tantos problemas? Somos 4 Saiyajin, después de todo. Dijo Kyle, alzando una ceja con cierta duda. Es lo que dicen los informes. No lo sabremos hasta que vayamos a ese planeta, pero antes de nada, tenemos otro planeta que purgar. Dijo Vegeta. 4 Saiyajin, repitió Raditz con una expresión algo pensativa. ¿Sucede algo, Raditz? Te ves pensativo. Dijo Nappa. No, no es nada. Simplemente acabo de recordar que tengo un hermano pequeño. Estaba pensando que si continúa con vida, quizás podría servirnos de ayuda. Comentó Raditz. ¿Oh, sí? Mencionaste hace varios años que tenías un hermano pequeño. ¿Cómo se llamaba el planeta al que fue mandado? Tenía un nombre divertido.
Dijo Nappa, intentando recordar el nombre del planeta. El nombre del planeta era Tierra. Dijo Raditz. Tierra. Eso es. Nappa dejó escapar una leve carcajada. ¿Qué nombre más divertido para un planeta?, exclamó el Saiyajin corpulento. ¿Acaso tu hermano no había nacido con un nivel de poder ridículo?, cuestionó Nappa. Sí. Kakaroto nació siendo una desgracia, pero, quizás durante estos años, su sangre Saiyajin haya florecido. Podría ayudarnos en la conquista de ese planeta, comentó Raditz. Vegeta permaneció en silencio por unos segundos, antes de sonreír. En el peor de los casos, tu hermano haría de un buen señuelo. Si tantas ganas tienes de ir a reclutarlo, adelante. Vete a la Tierra, dijo el príncipe Saiyajin. Raditz abrió los ojos ante aquello. Espera, Vegeta, ¿qué pasaría si Freezer se entera que estoy actuando por cuenta propia? Sin duda alguna, él no se alegraría, dijo Raditz. Te aseguro que Freezer pasaría por alto tu pequeña aventura en solitario, si logras traer contigo a otro Saiyajin. Estoy seguro que estará más que feliz de tener bajo su control a todos los Saiyajin con vida, dijo Vegeta. Si tú lo dices, Vegeta, dijo Raditz. Kyle, por su parte, se mantuvo en silencio. ¿Otro Saiyajin? Desconocía que hubiera otro Saiyajin con vida hasta ahora. Imaginar que Raditz tenía un hermano pequeño. ¿Qué debería esperar de este tal Kakaroto? ¿Quién sabe? No lo sabría hasta que lo conociera. Cambio de punto de vista. La mano de Kyle se extendió rápidamente, liberando una pequeña esfera de energía que se estrellaba contra la espalda de un habitante de aquel planeta, desintegrándolo al instante con facilidad. El Saiyajin desvió su mirada, observando cómo el puño de Nappa atravesaba con facilidad a uno de aquellos habitantes, como si estuviera hecho de mantequilla. Vegeta, por su parte, se mantenía al margen como ya era costumbre, dejándoles el trabajo sucio tanto a Kyle como a Nappa. Raditz se encontraba ausente de la misión de purga. Después de todo, el Saiyajin de cabello largo había acudido a la Tierra en busca de su hermano pequeño, en un intento de reclutarlo. Kyle dejó escapar un suspiro, antes de balancear una pierna hacia adelante, estrellándola contra otro nativo de aquel planeta. El efecto fue inmediato, el cuerpo del nativo saliendo disparado, su cuerpo completamente inerte en el momento que se estrelló contra una pared de aquella ciudad en ruinas. Suficiente de juegos, exclamó Nappa. Tanto Kyle como Vegeta supieron lo que aquello significaba. Nappa alzó dos dedos en un instante, una enorme explosión engullendo a toda la ciudad en ruinas, una enorme nube de polvo alzándose. Cuando la nube de polvo se disipó, no había ningún rastro de la ciudad o sus habitantes. Kyle y Vegeta se encontraban en el aire, observando lo que había hecho el Saiyajin corpulento y calvo. Nappa se limitó a sonreír, antes de alzar el vuelo y colocarse junto a Kyle y Vegeta. Eso fue demasiado aburrido. Estoy ansioso por terminar esta misión e ir a la siguiente, exclamó el Saiyajin más anciano. Vegeta dejó escapar un bufido, antes de pulsar su rastreador. Su mirada se dirigió hacia una dirección en específico, cuando el pequeño aparato logró detectar otra masa de energías a lo lejos. La próxima población no está muy lejos. Fueron las palabras del príncipe Saiyajin. Me aseguraré de borrarla del mapa antes de que puedan percatarse de nuestra presencia, exclamó Nappa con una sonrisa. Asegúrate de no causar muchos destrozos. Recuerda que Freezer no estará contento si dañas demasiado el terreno. Después de todo, tiene que vender el planeta, dijo Vegeta. Ah, sí, seguro, dijo Nappa. Cambio de punto de vista. A medida que la misión transcurría, empezaron a recibir transmisiones por parte de Raditz. Al parecer, Kakaroto ni siquiera tenía constancia de que no era un terrícola, sino un Saiyajin. Cuando reveló la verdad, no pareció que Kakaroto estuviera feliz de ello. De hecho, se negaba a ser llamado por su nombre Saiyajin y decía que su nombre era Son Goku. No solo eso, al parecer Kakaroto ni siquiera había cumplido con su misión de purgar el planeta Tierra. En su lugar, optó por hacerse pasar por un terrícola más. Y cuando Kakaroto se negó a asesinar a los terrícolas, Kyle comprendió en aquel momento algo. Kakaroto era un idiota. Podría ser un Saiyajin, pero no tenía el orgullo ni la sangre que caracterizaba tanto a los de su raza. Solo era un pobre idiota que se había acostumbrado a la vida de un planeta lleno de debiluchos. Y Raditz tampoco estaba contento con toda la situación. Por lo tanto, optó por tomar medidas drásticas, tales como secuestrar al hijo de Kakaroto en un intento de convencerlo. Nappa se sorprendió al escuchar acerca de aquello. Acerca de cómo Kakaroto había logrado tener un hijo con una terrícola.
Según palabras del propio Saiyajin corpulento, desconocía que existiera una raza como los terrícolas que fuera compatible con los Saiyajin. Ni Kyle ni Vegeta le dieron demasiadas vueltas al asunto. Si bien saber que los terrícolas eran compatibles con los Saiyajin podía ser un indicio de un posible regreso del Imperio Saiyajin, ninguno tenía demasiado interés en hacer realidad ese sueño, a diferencia de Nappa. Fuera como fuese, al parecer Kakaroto seguía conservando algo de sangre Saiyajin, puesto que en lugar de cumplir con la petición de Raditz de asesinar a algunos terrícolas para tener de vuelta a su hijo, optó por pelear contra él, uniendo fuerzas con otro individuo. Tomando en cuenta los poderes de Kakaroto y aquel individuo con el que estaba uniendo fuerzas, Raditz debería ser capaz de ganar. Sin embargo, tanto Kakaroto como aquel individuo llamado Piccolo dejaron mostrar algunas sorpresas, tales como la capacidad de modificar sus niveles de poder. Si bien aquello causó cierta sorpresa en Raditz, no fue nada que no pudiera remediar el Saiyajin larga melena, que no tardó en responder y lograr la superioridad en cuestión de tiempo. Y cuando la pelea parecía decidida, un nuevo nivel de poder apareció. El hijo de Kakaroto. El poder que mostraba era increíble para alguien de su edad, y a juzgar por las palabras de Raditz, aquel mocoso había logrado herirlo. Después de aquello, las cosas se torcieron aún más para Raditz. Su hermano Kakaroto logró atraparlo, impidiendo sus movimientos. Mientras el trío Saiyajin escuchaba como Raditz suplicaba por su vida, también pudieron escuchar el desenlace de la pelea. Kakaroto había dado su vida con tal de asesinar a su hermano. Ambos hermanos ahora se encontraban agonizando. Y ahí fue cuando hicieron un descubrimiento. Las esferas del dragón. Artefactos capaces de conceder un deseo sin límite alguno. El poder de esos artefactos era tal, que el individuo llamado Piccolo decía que Kakaroto no tardaría en regresar a la vida. ¿Artefactos mágicos capaces de conceder deseos? Era imposible que algo así existiera. Entonces Raditz se atrevió a decir que todo aquello había sido escuchado por sus compañeros Saiyajin. Que dichos compañeros no tardaría en llegar y que eran más fuertes que él, y que además, utilizarían las esferas del dragón para traerlo de vuelta a la vida. Y aquel fue el final de Raditz. Un final patético. Esferas del dragón, Si esos artefactos realmente existen, entonces, Vegeta no terminó sus palabras, permaneciendo en silencio por unos segundos, antes de levantarse. Vamos a la Tierra. Dijo el príncipe Saiyajin. ¿Vamos a traer de vuelta a Raditz? Cuestionó Nappa. Kyle quiso reír ante la sugerencia del hombre calvo. ¿Resucitar a Raditz? ¡Qué broma más hilarante! Un guerrero Saiyajin que había sido incapaz de ganar contra guerreros inferiores no merecía ser resucitado en lo absoluto. Vegeta también mostró una expresión divertida ante la sugerencia de Nappa. ¿Acaso eso es un chiste? Estaremos mejor sin él. Dijo el príncipe, antes de sonreír. La vida eterna, la inmortalidad. Podremos reinar como seres superiores sin problemas. ¿Cómo suena eso? Cuestionó Vegeta. Ja. Eso suena como un buen deseo. Exclamó Nappa con una sonrisa. ¿La vida eterna? Pensó Kyle. Sin duda alguna, parecía ser la única forma de derrotar a Freezer, si bien tener que recurrir a artefactos mágicos afectaba a su orgullo, sabía que no existía otra forma de lidiar con Freezer. En ese caso, vamos. En un año estaremos en la Tierra. Dijo Vegeta con una pequeña sonrisa, como si ya estuviera saboreando el deseo de la inmortalidad. Un año. En un año llegarían a la Tierra y podrían cumplir su deseo. Kyle no pudo evitar sonreír. El reinado de Freezer estaba a punto de acabar. Y nada más ni nada menos a manos de Saiyajin, aquella raza que tanto despreciaba. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Otro vistazo al pasado de Kyle. La próxima vez que veamos el pasado de Kyle, será el enfrentamiento que tuvieron los Saiyajin contra los guerreros de la Tierra. Sé que algunos teníais curiosidad por saber lo que sucederá en la historia principal ahora que Kyle está muerto, pero, tendréis que esperar un poco más para averiguarlo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.